El sueño de José, el sueño de Manuel, he titulado esta pequeña reflexión. Un famoso escritor español decía: la vida es sueño y los sueños, sueños son. Y hay diferentes tipos de sueño que me imagino ustedes a lo largo de sus vidas han podido vivir, han podido soñar. Hay sueños dulces, ¿no? Sueños muy dulces, y nada raro tendría que apareciéramos como diabéticos por ahí al otro día. Hay unos sueños a los que yo les llamo sueños paisas, y especialmente cuando el menú ha sido frijoles, ¿no? Uno sueña y eso es una guerra esa noche. Hay otros sueños que son como narcóticos. Al otro día uno amanece y todo el día está como sonriente, como oído, como que fumé, que metí anoche en ese sueño. Y está uno absolutamente feliz porque el sueño fue plácido y llenó una cantidad de cosas de nuestro inconsciente. Otros son pesadillas y pesadillas terribles que no quisiéramos recordar. Y hay unos que son como esos sueños que como pequeñas muertes, que está uno en un estado en que mejor que me quedara así y no despertar nunca. Hubo un sueño que fue el sueño que vivió José, el padre putativo de María, de Jesús. El padre putativo de Jesús y el esposo de María. Sigo en modo mundial. Pero a partir de ese sueño tuvo que tomar una decisión que se convirtió en absolutamente trascendente y definitiva para la humanidad. Vamos a mirar cómo fue ese sueño. Leamos el texto sagrado. Dice el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 1, versos 18 al 25. Este es el relato de cómo nació Jesús, el Mesías. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada, mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo, y tendrá un hijo, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo. Y José le puso por nombre Jesús. Este texto responde a una pregunta que la Iglesia
se hizo al inicio y que aún mucho se hace. ¿Cómo nació Jesús? ¿Cómo nació Jesús? Y tendríamos que decir que Jesús, el Mesías, nació en medio de dramas humanos, crisis profundas y sueños providenciales. El drama es tenaz. El drama es una novela de pareja. Dos jóvenes que han decidido casarse, que se han desposado, han hecho un contrato matrimonial y está a punto de darse la ceremonia. Y un suceso entra absolutamente de manera inesperada. Un compromiso que empieza a tambalear porque la prometida resultó en embarazo antes del matrimonio. ¿Se imaginan ese drama? No se lo sueña ni Hollywood. ¡Qué novelón! El drama es tenaz. Y uno dice, ¿por qué tendría que pasar así? ¿Cuál es la razón para que todo sea tan dramático? ¿No podría ser más fácil? Es como si a Jesús le gustara nacer en medio de esas historias humanas marcadas por el drama, por la angustia, por el riesgo. Quizás porque en últimas eso es la vida. Y ahí, en medio de esos dramas, le fascina nacer. Solo basta con escuchar testimonios cómo nació Jesús en nuestro corazón y nos vamos a dar cuenta de esos culebrones que estábamos viviendo cuando Él decidió venir a nuestra vida y le permitimos que naciera en nuestro corazón y que el Espíritu Santo entrara en nuestra existencia. El drama tenaz, la crisis brutal, una vida en juego. Si José decide denunciarla, le figuraba lapidación. Y si se queda callado, probablemente los dos eran lapidados también, porque habían cometido un pecado sexual. Era una vida en juego. La crisis entonces es bastante grande. Pero también la crisis es emocional, porque es un amor traicionado. José, ¿qué esperaba? Que él fuera el primer hombre de esa niña. Y yo no sé si nosotros estaríamos como tan dispuestos a recibir una noticia de esta manera y como que la vida continuara como si nada. José escucha y obviamente que la crisis debió ser brutal. Es sombría la que está en medio de esto. Dejémonos de vainas, hermanos. En todas las épocas de la historia, los machos han sido machos y el macho está herido. La crisis que José vive es una crisis brutal. Tiene que tomar una decisión que probablemente altere su proyecto de vida para siempre. Nos dice que es un hombre justo. Y en medio de esa justicia seguramente dice, prefiero sufrir yo todas las consecuencias de esto a que maten a esta mujer. Y decide entonces, o está decidiendo, está meditando, está pensando una cantidad de cosas ahí en esa cabecita. Pero si se va, tenía que volarse. No era como que, no María, ya acabamos este compromiso, tú por tu lado, yo por el mío. Tenía que volarse. Eso le implicaba ser un expatriado. Tenía que salir de Israel porque probablemente si él asumía que se iba, todo el peso iba a caer sobre él y la vida de él también estaba en riesgo.
¿Ven la crisis que se está manifestando en medio de todo esto? Es un proyecto de vida que puede frustrarse. Es un proyecto de vida que puede realmente acabar con la vida de una persona. Mucho hemos escuchado que las crisis son oportunidades. Eso se nos dice en los que hacen coaching, ¿no? En los que tienen diferentes acercamientos a la autoayuda y demás. Crisis son oportunidades. Pero creo que son oportunidades cuando Dios interviene en medio de esa crisis. Porque muchas crisis han llevado a una persona fácilmente a quitarse la vida o a cometer una locura más grande. Pero cuando la crisis la vivimos de la mano de Dios, entonces Él interviniendo, podemos comprender, podemos releer. Y en medio de la oscuridad del alma, donde pudiéramos sucumbir, de lo que sí podemos tener entonces seguridad, certeza, es que Dios tiene el control de la historia en sus manos. Y entonces nos da la certeza de que esa intervención nos sacará de en medio de esa crisis. Ustedes han leído el texto y se dan cuenta que hay 3 grupos de generaciones, 14 generaciones desde Adán hasta Abraham, 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 generaciones de David hasta el nacimiento de Jesús. ¿Cuántas cosas pasaron en esas generaciones? ¿Cuántos dramas? ¿Cuántas crisis? Y ahora se manifiesta y dice, pero llegó el momento definitivo de la historia. Y es el nacimiento, la encarnación del Señor Jesucristo. Yo no sé, hermanos, pero creo que entender el nacimiento del Señor desde estas realidades humanas, nos pone también, por lo menos, en consideración, a pensar si lo que estoy viviendo, si esa crisis que estoy enfrentando, ese drama que ha sido para mí la vida, que ha sido para mí este año, que ha sido para mí estos últimos meses, pueden ser la mejor oportunidad para que este Emmanuel nazca, esté en medio de nosotros. Nos dice el texto que todo esto se dio para que supiéramos que la lectura que le estaban dando o le estaba dando al profeta Isaías era el cumplimiento de ese Emmanuel que soñó también Dios. ¿Desde dónde? ¿Desde cuándo? A mí me parece muy bello el hecho de que José tiene esta vivencia. Una vez nos habla de que la Virgen concebiría, daría un niño, el cumplimiento de la profecía de Isaías. Nos dice el verso 24 que cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado. Entonces las crisis, cuando vivimos este tipo de dramas, cuando vivimos este tipo de cosas, los sueños que experimentamos a partir de esas realidades, si nos llevan a la obediencia, pues tienen sentido. Si nos llevan a la obediencia, tienen razón de ser y los podemos capitalizar. Pero ¿saben una cosa más impresionante? Que este Dios que soñó estar con su pueblo desde el Edén, ahora en Jesús se vuelve a meter en el seno de una familia para que su sueño a través de Manuel se haga realidad. Y no sé para ustedes, pero creo que como lo expresa también uno de los evangelistas, me emociona
Dice, y el Verbo se hizo carne y tabernaculizó, es decir, hizo un hogar entre nosotros y vimos su gloria. El sueño de Manuel se hizo realidad porque un hombre, a través de un sueño, pudo obedecer también lo que era la voluntad de Dios para esa vida. Y ¿saben? Apocalipsis termina diciendo exactamente lo mismo. Miren, ahora el Señor ha venido a vivir con su pueblo. Y ya no habrá más llanto, y Él enjugará toda lágrima. Y ya no habrá más dolor, ni más enfermedad, ni más sufrimiento. El sueño se completa en su totalidad y podemos vivir así toda la eternidad. ¿Qué concluimos? ¿Qué concluimos? Los dramas humanos, las crisis profundas, entonces podemos decir que son terrenos fértiles para el obrar de Dios. Él intervendrá, puede tener la absoluta seguridad. A Él le encanta nacer en medio de esas realidades. Y cuando nace, su vida nos dijo que era una vida abundante. En medio de una enfermedad, ¿cuántas veces nos hemos dado cuenta que tenemos una nueva oportunidad porque el Señor obró? ¿No ese es un nacimiento? ¿Cuántas veces nuestros problemas familiares, nuestras relaciones de pareja están al borde de una crisis para exterminarse, para acabarse? Y de repente viene Manuel y se mete en esa realidad y como que nace la vida, renace el amor. Hay una cantidad de posibilidades porque Manuel le hemos permitido. Lo interesante es eso, que no violenta nada, le encanta participar, y cuando nosotros abrimos ese espacio, vida abundante siempre habrá. Yo creo que también a partir de este texto podemos pensar que tenemos un 2023 para soñar. Pero que Dios intervenga en esos sueños. No los sueños de los que les hablé en la introducción. Sueños que realmente tengan sentido. Sueños que sean trascendentes. Sueños que sean eternos. Y si Dios va a intervenir en esos sueños, entonces creo que hoy es un día muy bonito para decirle: Señor, yo quiero consagrar el 2023 para que tú obres en este sueño que tengo en mi corazón y donde espero que esté en tu voluntad y tú seas el protagonista, que me lleves a ver ese cumplimiento. Pero si es un año para soñar, pues los sueños tienen razón cuando se obedecen. Entonces, obedecer es determinante para que ese sueño también lo podamos vivir en toda su plenitud. Fue lo que hizo José, y creo que es el camino que también nos espera a nosotros. Y saben, hermanos, si el sueño de Dios es vivir, hacer hogar dentro de nuestra familia, entonces qué lindo sería que todo el 2023, aparte de la teoría, aparte de la religiosidad, aparte del rito, aparte de todo, esto se nos haga una realidad. Y Emmanuel sea parte esencial, fundamental de nuestra familia. Si Emmanuel está, todo lo demás será secundario. Lo que nos dicen los pronósticos mundiales, lo que nos dicen de la economía, lo que nos dicen de la política, si Emmanuel está, podemos capotear la vida mucho mejor.
porque cada día Él va a estar feliz de poder nacer y renacer en medio de cada drama, en medio de cada crisis que podamos experimentar a lo largo del año. Nos quedamos con Emanuel este 2023, hermanos. Soñamos, nos atrevemos a soñar.